Buenas tardes. Iniciamos la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, convocada para el día de hoy a las 18 horas. Y le pediría al señor secretario general de acuerdo, señor Elena Güello, para constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver esta sesión. Con todo gusto, magistrado presidente. Buenas noches, magistrada, señor magistrado. Se hace constar que, además de usted, presidente, se encuentra el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y la magistrada Ana Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Y toda vez que hay urgencia de celebrar la presente sesión pública, en razón de lo ordenado por la Sala Regional de la Ciudad de México, perteneciente a la cuarta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la resolución dictada en el expediente SCM-JDC-1181/2019, en el que se ordenó que en el plazo de 5 días hábiles se tiene que evitar resolución en el recurso de apelación identificado con la clave TEEP-A 178/2019. Informo a ustedes que mediante aviso fijado en los estados de este tribunal, se determinó retirar de la presente sesión el recurso de apelación identificado con la clave TEEP-A 135/2019, razón por la cual los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 22 recursos de apelación cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada, magistrado. Está a consideración el orden del día. Si están de acuerdo en Comisión Económica, por favor, se van a manifestar. Por favor, magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. muchas gracias. Maestra Eva Josefina Montiel Rodríguez, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, darnos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Con su autorización, señoras y señores magistrados, se pone a consideración el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación promovido por Laurencio Luis Valencia Galvez y por Luis Olvera Serrano, por su propio derecho, y relativo al derecho de petición formulado a la autoridad electoral administrativa y entidad, vinculado al proceso plebiscitario de la Junta Auxiliar de San Cristian Magallanes, perteneciente al municipio de Tepango de Puebla. En el proyecto se hace notar que este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, pues deriva de juicios plebiscitarios integrantes de una Junta Auxiliar y perteneciente a un ayuntamiento de la entidad. Resultado aplicable por analogía, la jurisprudencia 40 del tribunal 2010 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro referente del principio. Los actos relacionados son impugnables mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales nacionales. En el libro anterior, se propone que sea jurisdicción para resolver el presente asunto. Es menester asegurar que la pertinencia de la presentación del escrito debe ser atendida en razón de que se interpuso por miembros de una comunidad indígena, sin que estos nombraran como representante de ningún profesional de derecho, por lo que se colige que los integrantes se trasladaron a la Ciudad de México para que ahí se les elaborara la respectiva demanda. Ellos requieren luego de leerse y observen los respectivos sobre con la comunicación Correo de México, que contenía la demanda que llegó al Instituto Electoral del Estado y cuyos datos de revisión son México, 9 de septiembre de 2018. Por ello, en el proyecto puesto a su consideración se toma como referencia la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro demanda de nulidad, cómputo del plazo para su presentación cuando se remite desde la aprobación del domicilio fiscal del actor a través del servicio denominado el esposo. De ahí que se tenga por válida la presentación del medio en cuanto a su oportunidad. Por otro lado, se reconoce la obligación de tutelar y garantizar los derechos de los ciudadanos indígenas, pues así se define tanto en la Constitución Federal como en diversos instrumentos internacionales firmados por México, por la propia Constitución local y la legislación electoral penal, donde se establecen obligaciones especiales para el Estado con el fin de generar mejores condiciones a las comunidades indígenas que les permitan disfrutar de sus derechos. Una vez atendido lo anterior, se pudo advertir que el acto combativo no constituye el oficio IEP 1481/2019
el 27 de junio de la presente unidad, a través del cual se les contestó la petición que formularon los actores y que a su vez derivaba de una consulta realizada por escrito en fecha 21 de junio. Siendo que en su perjuicio consideraron los actores no se les dio una respuesta oportuna y eficaz a la solicitud que efectuaron bajo el amparo del artículo 8 de la Constitución Federal. Así, la ponencia procedió al desarrollo de diversas probanzas que se contenían en el expediente y se agregó a algunas otras con el fin de dilucidar la verdad de los hechos, requiriendo, entre otros, al propio Instituto Electoral del Estado, para que acreditara qué medidas había tomado respecto al tema y actualizar así el estatus del procedimiento. En correspondencia a lo anterior, se tiene que mediante oficios IEP 2042/19 e IEP 2043/19, ambos del 24 de septiembre, la consejera presidenta provisional del Consejo General remitió a este organismo concesional documentación en alcance, en un total de 18 hojas que denotaba lo siguiente: que se habían quitado nuevos oficios dirigidos a Paulino Opera y a Audencio Luis Valencia legales respectivamente, que en ellos les hacía su conocimiento que se aprobaron los acuerdos CGAC 17/19 y CGAC 18/19 emitidos ambos por el Consejo General, que se refieren a los lineamientos para la organización del plebiscito de la Junta Auxiliar y el modelo de convenio específico de coordinación para la organización de los plebiscitos. Se les informó también sobre la comunicación que se ha tenido por parte del Instituto Electoral del Estado con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con el presidente municipal del Ayuntamiento de Tepalco de López y con la Secretaría de Gobierno. Finalmente, se les informó también de las invitaciones que se les hicieron a los actores para la organización del citado plebiscito. Además, se juntaron en los oficios también la cédula de notificación personal realizada a cada uno de los actores, donde consta su nombre, firma, fecha y hora de recepción. Por cuanto a Audencio Luis Valencia Galles, y respecto a Paulino Olvera Serrano, leyéndose también que recibió en original los anexos y la documentación respectiva. Lo anterior produjo el efecto del normal desarrollo del procedimiento, por el cual se funda el motivo del amparo de la fracción segunda del artículo 372 del Código de la Materia. Dicho numeral en concreto señala que deberá procederse sobre 0 recursos cuando, entre otros, la autoridad notifique el acto impugnado consecuentemente el recurso que es en materia. Es así que en la sustanciación del presente asunto, la autoridad responsable ha remitido documentación que acredita que la pretensión de los actores ha sido atendida. Sustenta lo anterior la tesis del Tribunal Electoral de Provincia de la Federación del Uruguay sobre seguimiento, la notificación o revocación del acto o resolución impugnada no es necesariamente reproduce. En igual tenor, la jurisprudencia del Uruguay y procedencia del mero hecho de quedarse en materia actualiza la causa respectiva, siendo que con nuevos criterios se concreta la notificación o revocación del acto por parte de la autoridad responsable. Toma importancia por su trascendencia también el criterio emitido por la Sala Superior con el grupo derecho de petición, elementos para su pleno ejercicio y efectiva materialización. De esto podemos analizar lo siguiente. Se tiene que para cumplir de manera eficaz el derecho de petición deben cumplirse una serie de elementos mínimos. Esto es, resolver el asunto de forma clara, precisa y prudente. La respuesta debe ser oportuna y debe ser puesta en conocimiento a la persona peticionaria. Con la contestación antes definida, como responsable de los oficios 2041 y 2042 antes de abril 2019, es evidente que ya se cumplió a cabalidad con los presupuestos anteriormente indicados, puesto que se atendió la solicitud planteada de fondo, forma clara y congruente, acorde a la organización del plebiscito que se gestiona en el propio Instituto Electoral del Estado, autoridades del Gobierno del Estado, la Presidencia Municipal de Tepalco y diversos ciudadanos de la localidad. En tal sentido, se actualiza un cambio de situación jurídica, pues el acto reclamado ha sido modificado, estableciéndose cambios sustanciales y procedimentales, configurándose la fracción segunda del artículo 372 del Código Comercial y en consecuencia se propone declarar el establecimiento del presente asunto. Muchas gracias, Irma. Magistrado, a consideración del proyecto de cuenta. Al no haber intervenciones, por favor, se debe terminar con la votación. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. A favor del proyecto. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Magistrado Ricardo Daniel Rodríguez Rosón. A favor del proyecto. Magistrado Presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación y
identificado como clave PED-A-27-2019, se resuelve único, se sobre C presenta recurso en términos de los numerales 5.2 y 5.3 del presente fallo. Secretario Instructor René Lazara Costa, por favor, denos cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrados, doy cuenta con el proyecto del expediente A-192, diagonal 2019, interpuesto por Alfredo Gerardo Guerrero Vicente, por su propio derecho y en su calidad de inspector de la comunidad de Teteno de Iturbide, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, proscribiéndose como indígena náhuatl en contra de la omisión del presidente municipal de contestar los escritos presentados el 22 de mayo y 20 de junio en los que solicitó la transferencia de recursos económicos que tienen los ayuntamientos en partidas federales, estatales o especiales para ser administrados por la comunidad respectiva. Del análisis del escrito recursal, se advirtió como agrario la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a los escritos presentados por el inspector de la comunidad de Teteno de Iturbide en las fechas mencionadas, violando con ello su derecho de petición y de acceso a la tutela judicial efectiva, por lo que solicitó a este órgano colegiado resolver el asunto en el sentido de que se le conteste de manera fundada y motivada en un breve término. Sin embargo, se determinó por la ponencia que la verdadera pretensión de la parte actora no solo es que la autoridad responsable emita la respuesta de manera fundada y motivada a los escritos de solicitud de transferencia de recursos económicos, sino que se analice y determine por este órgano jurisdiccional la procedencia de esta transferencia para su aplicación y ejecución directa. Dentro de las actuaciones se encuentra el informe que rindió la autoridad responsable, en el que señaló que no existe violación a sus derechos de petición o garantía alguna, toda vez que su actuar fue apegado al establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, el cual establece que el plazo para resolver lo correspondiente no podrá exceder de 3 meses y en caso de transcurrir dicho plazo se entenderá la resolución en sentido negativo. Documentar que en el proyecto fue debidamente logrado en términos de ciber. De lo anterior, esta ponencia considera que el gran derecho valer por el actor por la omisión de la autoridad responsable de dar contestación fundada y motivada a sus escritos de fecha 20 de mayo y 22 de junio es fundada, toda vez que la manifestación de la autoridad señalada como responsable no puede ni debe ser tomada como una respuesta efectiva a lo solicitado por los actores, ya que carece de una adecuada fundamentación y motivación, resultando ambigua, toda vez que no resuelve de forma clara y precisa lo solicitado por las partes, además de que no obren autos del expediente, documentación de soporte y pruebe todos los mecanismos que tomó en cuenta para resolver en sentido negativo, no cumpliendo así con los elementos de satisfacción del derecho de petición y acceso a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, por cuanto hace a la procedencia de las transferencias de recursos económicos solicitados, se realizó un estudio minucioso y pormenorizado de la existencia y normatividad que determine y acote las atribuciones, funciones, competencias, facultades y obligaciones de los inspectores municipales, así como la forma en que se determina el presupuesto de egresos de la Federación y la transferencia de recursos a los estados y particularmente a los municipios. También se analizaron los derechos y alcances que tienen las comunidades indígenas y se consideró que independientemente del ejercicio de sus derechos de autodeterminación y autogobierno, deben contar con todos los elementos e insumos materiales y jurídicos necesarios para ejercerlos a plenitud, incluyendo recursos económicos y financieros. Lo cierto es que la figura de inspectores municipales, al no contar con un marco de actuación legal, objetivo y transparente, que soporte estructuralmente su marco de acción y responsabilidad, no es posible realizar en esas condiciones la transferencia de recursos económicos solicitados por el actor al ayuntamiento, toda vez que así se vulnerarían los principios de certeza, rendición de cuentas y responsabilidad. Por lo tanto, se propone declarar infundado el agravio hecho valer por el impugnante. Finalmente, esta ponencia estableció en el proyecto que la falta de normatividad clara y precisa que establezca, determine y acote las atribuciones, funciones, competencias, facultades y obligaciones de los inspectores municipales
es una deficiencia insostenible para un Estado de Derecho democrático en la entidad rural y para hacer plenamente efectivo el ejercicio de los derechos de autogobierno de aquellos que son integrantes de las comunidades indígenas. En tal sentido, se debe vincular tanto al Honorable Congreso del Estado como al Ayuntamiento para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones incluyan en la ley orgánica municipal y en el reglamento interno los elementos normativos que hasta el momento se encuentran ausentes, ya mencionados para la figura de los inspectores municipales. Es la cuenta del magistrado. Enseguida, doy cuenta conjunta con los proyectos de 16 recursos de apelación identificados con los números de A160 al 174 y 178, todos de 2019, interpuestos los 15 primeros por Rosa María Méndez Martínez y otros en su respectivo carácter de ciudadanos y residentes de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza del municipio de Pueblo, y el último de los indicados por María Jesús Barrera Contreras y otros en su carácter de integrantes de la planilla El Círculo, registrada para participar en el proceso electivo en la referida Junta Auxiliar. Todos los recursos promovidos en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, iniciada el 9 y terminada el 14 de octubre de haber en curso, identificado con el número CG-AC-039-19, que determinó las secciones electorales que se encuentran en la demarcación territorial de las Juntas Auxiliares de Ignacio Zaragoza y otras para el proceso plebiscitario 2019, al existir, según el dicho, de los recurrentes falta de certeza y exhaustividad en la conformación seccional electoral de la mencionada Junta, afectando con ello sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 35, fracción primera y segunda de la Constitución. Del análisis de todos los escritos recursales, la ponencia advirtió que todos los actores pertenecen a la misma Junta Auxiliar, que el contenido de las demandas es idéntico, que el número de agravios es el mismo, así como el acto reclamado. En razón de lo anterior, se propone al Pleno, con fundamento en el artículo 371 del CIPEP, la acumulación de los medios de impugnación identificados con los números 161 al 174 y 178, todos de 2019, acumularse al expediente 160 por ser este el más antiguo. De los medios de impugnación se advirtieron como agravio los siguientes. 1. El actual del Instituto no cumplió con el principio de exhaustividad al no llevar a cabo una debida investigación de las secciones de la Junta Auxiliar, ni solicitar el apoyo de la autoridad administrativa, como es la Tesorería Municipal, para llegarse de los elementos que le llevaran a dilucidar las secciones y colonias que integran la misma, además, porque no realizó diligencias para mejor proveer. 2. El indebido actual del Instituto en el acuerdo CG-AC-3919, debido a que el mismo vulnera el principio de certeza en cuanto a la conformación seccional de la Junta Auxiliar, al incorporar secciones electorales de las cuales no se tiene seguridad que se encuentren dentro de la demarcación territorial. No considera el Instituto las secciones históricas y los acuerdos de las planillas que han participado en los diversos procesos electivos, además de que al tratarse de un proceso extraordinario se tienen que corregir errores del proceso electivo anterior y únicamente tomar en consideración las secciones históricas que lo han conformado, que han acordado los representantes de planillas, ya que existe el riesgo de que los ciudadanos que viven en las secciones incorporadas por el Instituto pudieran haber emitido su voto en una Junta Auxiliar diversa en el proceso plebiscitario anterior. Por lo que respecta al primer agravio, derivado del análisis de la documentación que obra en el expediente, se advirtió que la autoridad señalada como responsable sí agotó el principio de exhaustividad para emitir el acuerdo impugnado, puesto que solicitó a diversas autoridades información y documentación para emitir su acuerdo, y así determinar con claridad las secciones, calles, colonias y barrios, localidades y límites que conforman la Junta Auxiliar. Esta información, en el proyecto que se da cuenta, se plasmó en un cuadro pormenorizado de las autoridades que fueron requeridas, así como las respuestas dadas por cada una de estas. En ese sentido, las autoridades que sí contestaron y remitieron información fueron las siguientes: Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento,
Directora de Catastro del Municipio de Puebla, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio, Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Puebla. De igual forma, la autoridad responsable para la emisión del dictamen tomó en consideración los siguientes documentos: Plan Urbano Seccional proporcionado por el Instituto Nacional Electoral del Distrito Electoral 16, Catálogo 2, Catálogo de Colonias por Distrito Electoral Federal Electoral en Puebla, elaborado por la Vocalía de Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Documentales todas que en el proyecto fueron debidamente valorados en términos del CIPER. Es importante mencionar que la documentación antes referida se solicitó por esta autoridad a la responsable, misma que envió en copia certificada, corroborando con ello la existencia y contenido de los documentos en los que se basó el estudio, encontrándose que entre los enviados existe el que remitió la Dirección de Catastro, que es dependiente de la Tesorería Municipal, autoridad que, según el dicho del recurrente, no se tomó en cuenta para la emisión del dictamen impugnado. Por ello, se concluyó en el proyecto que con toda la información recabada sí se agotó el principio de exhaustividad y que la autoridad que dice el recurrente no fue requerida sí participó en la emisión de la documentación a través de una dirección dependiente que es la Tesorería, razón por la cual se propone declarar el agravio en estudio como infundado. En relación al segundo agravio, las partes manifestaron que no existe certeza de las secciones que incorporaron para el proceso electivo de la Junta Auxiliar que se encuentren dentro de la demarcación, debido a que, por un lado, la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento del Municipio de Puebla informó que la Junta Auxiliar se encontraba conformada por un total de 34 colonias y, por otro lado, la Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla informó que la Junta se encontraba constituida por un total de 55 colonias, generando con esto incertidumbre jurídica y vulneración al derecho de votar y ser votado, al demandar ambos informes de dependencias públicas del Ayuntamiento. Al respecto, se analizó en el proyecto que, derivado de la documentación que obtuvo el Instituto, misma que ya fue referida con anterioridad, se advirtió que la Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado encontró las siguientes inconsistencias. 1. Que el Ayuntamiento consideró únicamente 26 secciones electorales participantes en la Junta Auxiliar. 2. Que existen 7 secciones electorales, que la delimitación que se observa del insumo cartográfico enviado por el Ayuntamiento se fracciona en manzanas por una línea imaginaria, dejando fuera de los límites diversas manzanas, y se apreció que la mayor cantidad de estas se encuentran dentro de los límites de la Junta Auxiliar. 3. Asimismo, en 3 secciones electorales se distingue claramente que únicamente una manzana de cada sección se encuentra dentro de la delimitación de la Junta Auxiliar. Esta información se concatenó con la proyección de la lista nominal de electores desagregada a nivel manzana elaborada por el INE. Por lo que la autoridad responsable realizó un estudio técnico jurídico en 3 escenarios para identificar de manera objetiva y certera las secciones electorales y de esa manera poder resolver las diferentes inconsistencias mismos que a continuación se describen. Escenario 1. Consistente en señalar que el Ayuntamiento únicamente tenía comprendidas 26 secciones de la Junta Auxiliar, lo cual es un error y una limitación al derecho humano de votar, ya que, de acuerdo con la cartografía y documentación enviada por la autoridad municipal al Instituto, se advirtió que otras 26 secciones se encuentran dentro de la circunscripción de la Junta Auxiliar, por lo que, al no advertirse razón jurídica ni fundamento legal para ser excluidos del derecho de votar y ser votado, se determinó que las mismas deben participar al encontrarse dentro del polígono de la demarcación territorial de la misma, para favorecer en todo tiempo la más amplia protección del ejercicio del voto, respetando, protegiendo y garantizando tal derecho conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 2. Escenario 2. 7 secciones cuya delimitación se observó en el insumo cartográfico enviado por el Ayuntamiento no contienen los parámetros y datos necesarios para determinar sobre los límites de las mismas, ya que únicamente se advirtió que son fraccionadas por una línea, dejando fuera de los límites de la Junta Auxiliar diversas manzanas integrantes de dichas secciones,
por lo que al no existir parámetros para determinar con exactitud qué fracción de la sección se encuentra excluida, el Instituto realizó un análisis garantizando en todo momento el respeto de los principios rectores de la función electoral y determinó la inclusión total de las secciones electorales, porque de lo contrario se limitarían los derechos de 14.737 ciudadanos que habitan en dichas secciones electorales, y al no existir una razón jurídica ni fundamento por el cual no se les debe tomar en cuenta para ejercer su voto, es por lo que se determinó su inclusión. Escenario 3. Por lo que se refiere a 3 secciones electorales, de las que se distingue claramente que únicamente una manzana de cada sección se encuentra dentro de la delimitación de la Junta Auxiliar, concatenándose esta información con la proyección de la lista nominal de electores desagregada a nivel manzana enviada por el INE, la autoridad responsable determinó de forma objetiva y precisa que al encontrarse el polígono trazado por el Ayuntamiento para determinar la geografía de la Junta Auxiliar, se advirtió que dichas manzanas pertenecen a cada una de las secciones y que solo son únicamente las que se deben tomar en cuenta para participar en el proceso electivo, ya que se encuentran dentro de los límites de la Junta Auxiliar, siendo importante destacar que dicha autoridad realizó un test de proporcionalidad con la finalidad de maximizar el derecho de votar, al ser uno de los elementos de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen su derecho de participación política. Test de proporcionalidad que la ponencia verificó y validó, pues su realización se dio en términos de ley. Una vez analizado todo lo anterior, la ponencia considera que el derecho a votar y ser votado es un derecho humano que debe estar plenamente garantizado, tal y como lo señalan los artículos 1 y 35, fracciones 1 y 2 de la Constitución y 23 del Pacto de San José. Por ello, se concluye en el proyecto que la responsable cumplió con la obligación de salvaguardar el voto y por esta razón el magistrado ponente determinó que no se violó el principio de certeza, sino por el contrario, la autoridad señalada como responsable emitió el dictamen impugnando, apoyando su estudio y determinación en los diferentes documentos e información que solicitó a las diversas autoridades municipales, además de justificar su realización mediante test de proporcionalidad que desarrolló en su estudio. Por ello, se propone declarar infundado y agravio el estudio. Finalmente, y en relación al tercer agravio, en el sentido de que el Instituto no consideró las secciones históricas y los acuerdos de las planillas que han participado en procesos anteriores, en el estudio realizado se advirtió que, contrario a lo manifestado por el rector, el Instituto sí tomó en cuenta en su dictamen el número de secciones que históricamente han participado en los anteriores procesos. Tan es así que incluyó en el acuerdo impugnado 26 secciones que históricamente han participado y de los cuales las planillas también acordaron su conformidad, agregando en el dictamen las que justificadamente determinó que también pertenecen a la demarcación territorial de la Junta, lo anterior con base en los razonamientos señalados en los otros motivos de estudio. Ahora bien, por cuanto ha sido manifestado por el actor en el sentido de que se tienen que corregir los errores del proceso anterior con el nuevo proceso publicitario, se establece en el proyecto de cuenta que, en efecto, una elección extraordinaria tiene como finalidad corregir los errores ocurridos en el proceso ordinario, es decir, dejar a un lado el proceso ordinario junto con todos los vicios y errores que presentó. Por tal razón, y en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional en el expediente identificado con el número SCL-JDC 32/2019, se emitió una nueva convocatoria, un lineamiento y el estudio de la demarcación territorial de la Junta Auxiliar, con la finalidad de garantizar la igualdad de la contienda y que este nuevo proceso sea apegado a los principios constitucionales de la función electoral que deben cumplirse de modo irrestricto por la autoridad encargada de organizar las elecciones en las juntas auxiliares para garantizar el resguardo efectivo del ejercicio del derecho político electoral de votar y ser votado de la ciudadanía. Por tal motivo, al ser organizado un nuevo proceso plebiscitario por una autoridad especializada en la organización de procesos electorales, como lo es el Instituto Electoral del Estado, al encontrar diversos errores y deficiencias que venían presentando en la organización de plebiscitos anteriores, siendo uno de ellos el número de secciones como quedó evidenciado, es por lo que la autoridad responsable corrigió el error de excluir a ciudadanos que tienen derecho a votar en la Junta Auxiliar, por lo que resulta erróneo el agravio, toda vez que el Instituto no agregó secciones de manera unilateral y sin justificación, sino por el contrario.
referente a la manifestación de que las personas a las que se les permitiría votar con la inclusión de nuevas secciones electorales ya pudieron haber votado en otras juntas auxiliares, no existe prueba tendente a acreditarlo, sino que por el contrario, derivado del estudio realizado por el Instituto, se acreditó que los habitantes de las diferentes secciones y manzanas que participarán en el proceso electivo se encuentran dentro de la demarcación territorial, por lo que, al quedar claro que el Instituto respetó las secciones que históricamente venían votando y no agregó de manera injustificada las demás secciones a participar en el proceso electoral, siendo un total de 52 secciones y 3 manzanas, con fundamento en el estudio de los diferentes documentos e información proporcionada por las autoridades municipales, así como por el Instituto Nacional Electoral, y al no aportar prueba tendente a demostrar que votaron los ciudadanos que tenían ese derecho en algún otro proceso electivo anterior de juntas auxiliares, es por lo que se propone declarar el agravio en estudio como infundado. Es la pregunta, magistrados. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, la consideración de los proyectos de ley. Yo sí me voy a permitir hacer unos comentarios, trataré de ser lo más breve posible, pero entiendo que en este momento la magistrada también tiene un problema de garganta, de laringe, entonces pues me voy a arrancar en un nombre de idea. Pero quiero referirme en primer término al expediente de apelación 132 para poner el contexto de por qué resolvimos en esta tesitura. En primer término, el actor se ostenta al promover como un ciudadano por su propio derecho, se autoexcribe como indígena de origen náhuatl, perteneciente a la comunidad de Teno, en Tlaxcala, Puebla, pero se ostenta también con la representación de una inspectoría municipal del propio ayuntamiento de Tlaxcala, y manifiesta que el 20 de mayo y el 22 de junio del presente año presentó ante la autoridad municipal, ante el presidente municipal del municipio, sendos escritos en el que, en su representación de inspector municipal de esa localidad, como indígena perteneciente a la misma, de corte indígena de esa comunidad, solicitaba la transferencia de todos los recursos económicos de las diferentes partidas a las que el ayuntamiento tiene derecho, los municipios tienen derecho, que no importaba de qué orden fuera, federales, estatales o especiales, sin especificar en primer término cuáles eran las partidas. Y es importante que se pueda especificar las partidas, porque la forma en la que operan los recursos económicos de las partidas son específicas para poder asegurar que tales recursos se van a aplicar para lo que fueron originalmente destinados y que cumplan una finalidad. El tema es que dentro de la secuela procesal advertimos que efectivamente el presidente municipal no había dado contestación oportuna, fundada y motivada a los recursos, a los escritos que acabo de mencionar. Cuando nos llega el informe con justificación del presidente municipal, nos dice que no está obligado a contestarle de manera inmediata y se escuda en una ley federal, que es la Ley Federal de Procesos Administrativos, en donde se señala en uno de sus artículos que, con relación al derecho de petición dentro de esos procedimientos administrativos, la autoridad responsable tiene un plazo de hasta 3 meses para poder realizar las contestaciones. Lo primero que advertimos es efectivamente que esa normativa no es la aplicable en estos casos, porque no se trata de un procedimiento administrativo y menos de carácter federal. Simplemente es una solicitud, un escrito de petición, de respuesta, que un ciudadano y además inspector municipal que se ostenta como indígena de origen náhuatl y perteneciente a una comunidad también de corte indígena, le había hecho a este presidente municipal, y en esos términos tendría que contestar de manera normal, es decir, sin apegarse a esa normativa federal. Y la normativa que es aplicable en estos casos pues es el
la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, del artículo 138, que determina que las autoridades responsables tendrán que contestar o dar contestación al derecho de petición de cualquier ciudadano o autoridad, lo que sea, en un término máximo de 8 días. Evidentemente no lo hizo así, y entonces la primer agravio en ese sentido pues, resulta fundado. Y lo consecuente, lo normal en estas condiciones sería que nosotros como órgano jurisdiccional decretáramos o ordenáramos al presidente municipal de Tlaquiltepec que diera contestación, y ya ni siquiera en el término de 8 días, sino de manera inmediata, que ya con la dilación en las respuestas correspondientes. Pero hacerlo de esa manera implicaría no aplicar la obligación que tenemos los juzgadores, que es de juzgar con perspectiva intercultural. Esto quiere decir que nuestra obligación es poder tratar de eliminar o hacer a un lado, apartar en la medida de lo posible todos aquellos elementos que pudieran ser una carga adicional para aquellos integrantes de las comunidades indígenas. Y el hecho de que ordenáramos simplemente que se le diera respuesta, sumado a que el presidente municipal ya había contestado parte del fondo de lo que se le había planteado, diciendo que no es viable o posible que se le transfieran esos recursos para que sean administrados directamente por él, nos hizo suponer fundadamente que la respuesta de la autoridad responsable sería prácticamente la misma, es decir, sería en sentido negativo, y además implicaría una carga adicional para estos miembros de la comunidad indígena, concretamente el actor, el inspector indígena, y tendría que volver a promover en contra ahora de esta respuesta. Por lo tanto, la decisión de la ponencia fue en el sentido, además, de poder garantizar verdaderamente un acceso a una tutela judicial efectiva y poder resolver desde aquí nosotros mismos el fondo del asunto para poder determinar si es viable, es posible, jurídica y materialmente hablando, realizar la transferencia de recursos económicos para que el inspector municipal, la comunidad indígena de Petelo, en Tlaquiltepec, pudieran realizar la administración y la ejecución directa de los recursos económicos de las diferentes partidas que le corresponden al ayuntamiento. Ahora, a diferencia de otros asuntos que nos han tocado aquí en el tribunal, que también solicitan recursos económicos de diferentes partidas, en este, les decía, no especifica la partida o las partidas concretas, por una parte, pero también no considera que las partidas federales y estatales, incluso las especiales, provienen de un documento expedido, emitido por una autoridad que constitucionalmente está facultada para tal efecto, que en el caso de las partidas federales es el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso del Estado de Puebla es el Congreso del Estado. Y este documento, desde el punto de vista federal, se denomina Presupuesto de Egresos de la Federación, y para el Estado se llama Ley de Egresos del Estado. La denominación es diferente, pero la verdad es exactamente lo mismo. Lo que trata de hacer es asignar determinados montos económicos para la aplicación de las finalidades del Estado. El fondo del tema es de dónde salen los recursos públicos del Estado. No hay otra, hay solamente 2 vías para que el Estado, llámese federación, estados, municipios, lo que sea, de cualquier orden, que puedan tener recursos económicos. De las contribuciones, es decir, de una cuestión de naturaleza tributaria, de los impuestos, derechos, aprovechamientos, o bien de un empréstimo, de deuda pública. No hay deuda. A final de cuentas, sale de lo mismo, porque la deuda pública tiene que ser pagada, incluso con intereses,
y la única forma de llegarse de los recursos para poder pagar esa deuda pública pues es de las contribuciones de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que responsablemente, a veces no con tanto gusto, pero de manera obligatoria, que además es taxativo, es categórico, pagamos nuestros impuestos. El tema fiscal es otra cosa. Tenemos problemas de crisis financiera y fiscal porque la base gravable no es la adecuada, ¿no? Y pagamos muy pocos y muchos no pagan una gran informalidad, pero bueno, eso es otro tema. Y la naturaleza tributaria implica que los ciudadanos pagan sus impuestos, contribuciones, sus derechos, etc., los recauda el Estado a través del SAT, ¿no? Y los reparte a las diferentes instancias federales, estatales, municipales, a través de partidas, para que ellos lo devuelvan a la población, lo devuelvan a los ciudadanos. Pero no se lo van a devolver en efectivo. Bueno, últimamente parece que así es. Pero la esencia de la naturaleza tributaria es que se devuelva a través de servicios. Para eso son servicios que puedan establecer mejores condiciones de vida para la propia ciudadanía, que permitan un desarrollo armónico de manera individual y colectiva. ¿Cuáles son esos servicios en el caso de los ayuntamientos o de los municipios? Los que están establecidos en el 115 constitucional y que después se traducen también en la ley orgánica y en la diferente normatividad al respecto. Alcantarillado, agua potable, panteones, limpieza, mercados, etc. La calidad de los servicios que retribuye el Estado como consecuencia de nuestras aportaciones tributarias, esa es otra cosa. Yo creo que por eso también hay una proporcionalidad entre los que no pagan y los servicios que nos den. Nada más chequemos el tema de la seguridad pública, pero bueno, esperemos que se mejore, como también esperemos que la base gravable se amplíe y todos contribuyamos también en el mismo sentido. Entonces hay que entender muy bien cuál es la naturaleza y de dónde provienen esos recursos. Pero al provenir los recursos económicos que maneja el Estado de los ciudadanos y las ciudadanas, hay una responsabilidad muy clara de aquellos que van a aplicarlos o a ejecutarlos. Una responsabilidad de aplicarlos con honestidad, con eficiencia, con eficacia, que verdaderamente cumplan el cometido para el cual están destinados, o la finalidad correspondiente, y trae aparejada esa responsabilidad otras más que tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas. Y por eso se han generado otro tipo de herramientas accesorias para poder hacer efectivo y garantizar que se apliquen con honestidad y que no haya ninguna corrupción, o por lo menos que se minimicen. Y cuando se encuentren actos de corrupción, en ese sentido, bueno, pues hay un procedimiento específico para sancionar, que puede ser de carácter administrativo, civil, penal, etc. Destitución, inhabilitación, multas, cárcel inclusive por peculado, uso indebido de atribuciones públicas, faltas al deber legal, etc. Y daños, perjuicios en el caso de corte civil, etcétera, etcétera. Pero esas conductas irregulares, distorsionadas de la esencia de la gestión tributaria, tienen que ser imputables a alguien. Si alguien tiene que ser culpable o responsable de esas desviaciones o de esa mala aplicación. Y lo que nosotros encontramos en esos términos es que al promover el actor en su carácter de inspector municipal, aunque pertenezca a una comunidad indígena, pues es necesario que cuente con los elementos en su actuación normal para poder aplicar en su caso los recursos económicos, si es que procediera la transferencia de los recursos correspondientes o solicitados. Evidentemente no todos los que le tocan al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no solamente es esa comunidad, sino que está compuesto por una gran cantidad de comunidades y todos tienen derecho de manera proporcional en términos de su población, su grado de marginalidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros en la ponencia? Analizar bajo qué condiciones materiales y fundamentalmente jurídicas para poder ver si podemos establecer una responsabilidad.
operan o actúan los inspectores municipales. Y de toda la revisión de la normativa a nivel federal, estatal y municipal, de toda índole, incluso de circulares, de toda índole, de toda jerarquía, encontramos que solamente hay 3 referencias en las leyes, en los códigos y en los reglamentos. Una de ellas está, por supuesto, en la ley orgánica municipal. La Constitución prácticamente solamente la menciona como parte de una estructura que puede haber las inspectorías, las rancherías, las de paz, etcétera, como parte de los municipios, pero no dice nada de qué es lo que tienen que hacer, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. La ley orgánica municipal sí lo menciona en un pedacito chiquito, pero además los cataloga como cargos honorarios, simplemente. Y además de las secciones municipales. Prácticamente son una especie de representantes de colonias. Así de sencillo. Ni aún así, porque los representantes de colonia tienen muy claro a través de un reglamento qué es lo que tienen que hacer, un reglamento privado interno, pero además registrado entre las autoridades municipales, para que su actuar no sea ilegítimo e ilegal, por una parte. Y luego, la ley orgánica municipal, al no establecer funciones, competencias, atribuciones, facultades y fundamentalmente obligaciones, lo remite al reglamento de cada uno de los ayuntamientos municipales, de los 217 ayuntamientos municipales. Entonces nos dimos a la tarea de buscar el reglamento municipal de Tlatlauquiltepec y encontramos que primero nos costó mucho trabajo que estuviera actualizado en la página del municipio. No es el único, prácticamente todos los municipios no actualizan toda su documentación y ese es un pendiente que tenemos por el tema de transparencia. Pero finalmente lo encontramos. Y además, hablamos con la sindicatura municipal para, en función de la distancia y de las mínimas condiciones de premura también para resolver, para acudir al municipio de Tlatlauque, que aunque no esté muy lejos, pero estamos saturados en cuanto a las notificaciones nosotros. Entonces, habilitamos la posibilidad de que lo hiciéramos a través de la tecnología y los medios electrónicos. Se solicitó por esa vía, correos institucionales, que nos mandaran el documento, el reglamento municipal vigente, en el término de 3 horas. Lo hicieron prácticamente de manera inmediata, que es un esto de la tecnología. Pero ya contamos con ellos, se hizo la certificación y obra en el expediente. Se llama Reglamento Interno del Ayuntamiento de Tlatlauquiltepec, Puebla. Y del artículo 234 al 242 de ese reglamento, solamente menciona, esa es de la ley orgánica, solamente 2 artículos del reglamento hace referencia a la figura de los inspectores municipales. En el 20, que tiene que ver con el secretario general del ayuntamiento, y en el 23, que tiene que ver con la Contraloría. En el 20, lo que dice es que el secretario general es el encargado, o sea, el encargado de establecer las relaciones con las diferentes unidades administrativas e instancias que forman parte de la administración municipal, juntas auxiliares, rancherías, inspectorías, punto. Y en el 23, que tiene que ver con la Contraloría Municipal, dice que en la fracción primera dice que la Contraloría Municipal será la encargada de participar en la entrega-recepción de los recursos que están encomendados a las diferentes unidades administrativas, y ahí menciona solamente las inspectorías. Entonces dices, bueno, hay la posibilidad, si así lo manifiesta, que la Contraloría va a participar en la entrega de recepción de todos aquellos bienes que tiene a su disposición en propiedad del ayuntamiento o en posesión las inspectorías como una de las unidades administrativas. Entonces hay la posibilidad de que se pudiera manejar recursos públicos, no necesariamente económicos, pero recursos públicos. Entonces buscamos minuciosamente si había alguna otra disposición que pudiera darnos luces
de qué hacen los inspectores municipales. O sea, y fundamentalmente, les repito, el tema de la responsabilidad. Y no encontramos absolutamente nada. Entonces, independientemente de que las comunidades indígenas, que además eso ya ha sido discutido por parte de diferentes tribunales electorales, tanto locales como a nivel nacional, las salas regionales y la propia sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y otros instrumentos internacionales, tratados internacionales, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios pues son aplicables de la jurídica a nivel internacional, en todos lados, es universal, forma parte de los derechos humanos. Determina que los integrantes de las comunidades indígenas, las comunidades de los pueblos indígenas, pues tienen derechos muy claros, aunque no estén especificados en un códex específico. Perdón la redundancia. Y básicamente son los derechos a su autodeterminación, ¿sí?, para poder elegir sus representantes y cómo conducirse bajo sus usos y costumbres, respecto a sus tradiciones, sus fiestas, etcétera, etcétera. Y el derecho a autogobierno. Ellos puedan establecer los mecanismos propios bajo sus usos y costumbres para poder llevar a cabo su propio gobierno, para poder autogobernarse. Esos son los. Y nos queda muy claro que el autogobierno, el gobierno, por su propia naturaleza, lo que tiene que hacer es contar con los elementos mínimos, insumos necesarios, y eso incluye los recursos económicos. Pero lo único que sí advertimos es que para que eso pueda suceder, y muy concretamente en el caso de los inspectores municipales, es necesario que haya una norma jurídica que dé soporte a la actuación de la figura de los inspectores municipales. Porque además, contrario a lo que dice la ley orgánica, los inspectores municipales no son figuras decorativas, no pueden ser figuras decorativas, no pueden tampoco ser cargos honorarios, porque son servidores públicos. Y el hecho de determinar que son cargos honorarios, yo entiendo que lo pusieron para decir que no les van a pagar o que no les pagan. Y eso es contrario a lo que determina la Constitución en el artículo 127. Situación que si hubiera sido cuestionada, nosotros hubiéramos tenido que inaplicar la norma, pero bueno, nada más lo mencionamos ahí al margen para que se puedan prender los focos rojos en ese tema. Entonces determinamos en este proyecto que en cuanto al derecho de petición y más bien a la falta de respuesta por el derecho de petición, pues es fundado el agravio. Pero asumimos esta facultad de poder entrarle al fondo del asunto y una vez determinarlo de fondo. Y bajo las consideraciones que les acabo de mencionar, lo que dijimos es que no es posible en estos momentos material y jurídicamente hablando realizar la transferencia de recursos económicos de las partidas federales, estatales o especiales, independientemente de cuál sería la naturaleza y las condiciones específicas de cada una de estas partidas, que a mí me parece que ya sería materia administrativa y ya no sería materia electoral, porque hay una serie de consideraciones muy claras en cada una de las partidas. No operan lo mismo los ramos 23, no operan los mismos, se me van ahorita los nombres de las partidas federales, pero hay un montón, y cada una tiene sus reglas de operación y sus elementos específicos para su aplicación, en donde haya certeza del actuar y de que se van a aplicar de cada partida. Y por eso lo declaramos infundado. Pero estamos proponiéndoles, magistrado, les estamos proponiendo además que se considere que el hecho de que la figura de un servidor público, por menor que sea, por menor y por modesto que sea, como es el caso de los inspectores municipales, no puede carecer de una normatividad que le sustente en su actuar. Es un despropósito para un Estado de Derecho y fundamentalmente un Estado de Derecho democrático. Entonces, lo que estamos haciendo es proponer vincular al Congreso del Estado, al Honorable Congreso del Estado, a sus diputadas, a sus diputados, y también al Ayuntamiento, en el caso concreto de Tlaquiltepec, Puebla, para que en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias pudieran revisar, modificar, adicionar
en fin, reformar la ley orgánica municipal, que eso le corresponde al Congreso del Estado, y el reglamento interno de ese municipio, o de ese ayuntamiento, que corresponde a Tlaxcala, para que se establezcan estos elementos que están ausentes en nuestra normativa o en el orden jurídico. Es decir, que se establezcan, determinen y delimiten competencias, funciones, atribuciones, facultades, obligaciones, ¿no?, de esta figura, para que tengamos algo, porque decirles, sí te corresponden recursos económicos, pero los vas a aplicar en términos de tu responsabilidad jurídica, y si no es así, habrá una consecuencia, porque si no tenemos esta responsabilidad, yo creo que se correría inclusive el riesgo, no de que fueron mal aplicados, yo creo que hay que partir de la buena fe de todos, a menos que de nuestro contrario. Pero si llegara a haber alguna desviación o alguna distorsión en la aplicación de los recursos, pues evidentemente se tendría que generar una presunción de un delito de peculado, por lo menos. ¿Y a quién se le va a imputar este delito? ¿Bajo qué? ¿Cómo actúa? O sea, se va a ir rapidísimo. Yo creo que me convertiré yo en abogado penalista, porque rapidísimo tendríamos ahí asuntos y los ganaríamos fácilmente, pero no es lo adecuado para un Estado de Derecho. Entonces estamos proponiendo la vinculación al Congreso del Estado y al Ayuntamiento para que pues, establezcan un campo normativo para estas figuras de inspectores municipales. Y en cuanto al otro tema del expediente, bueno, los expedientes de 160 al 178, apelaciones de 2019, en donde diversos ciudadanos pertenecientes a la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, además de otras ciudadanas y ciudadanos que se ostentan como miembros de una planilla que ya fue registrada para participar en el proceso extraordinario electivo de Ignacio Zaragoza en la Junta Auxiliar. Lo primero que tendríamos que decir es que los acumulamos por una razón muy simple, porque todos los expedientes son exactamente iguales. Los mismos agravios, la misma autoridad responsable, la misma redacción, sí, pues sí son la misma persona. Entonces los acumulamos por economía procesal y para poder ser más fácil el estudio y la propia cuenta inclusive. Y decidimos estudiar primero el de la planilla, ¿no? Son iguales, podemos haber estudiado el que sea, pero lo hicimos con el de la planilla, porque si se actualizaba o se acreditaban los agravios hechos valer por la parte actora, pues evidentemente el resto debería correr la misma suerte, y lo mismo pasaría al revés, ¿no? Y es una impugnación interesante, pero yo diría con mucho respeto, vaga. Es vaga, es confusa, es oscura, y no fue tampoco tan sencillo hacer el análisis del mismo. Pero lo primero que le diría es que todos pertenecen a la misma Junta Auxiliar, ¿sí? Los promoventes, todos están dentro de la misma Junta Auxiliar, son ciudadanos dentro de la misma Junta. Entonces habría que cuestionarse qué agravio les causa a su derecho político electoral de votar, incluso de ser votado, que el Instituto Electoral del Estado haya ampliado inclusive el número de secciones electorales que pueden votar ahora en esta elección extraordinaria. Ahí hay un paréntesis muy importante y hay que enfatizarlo. ¿Por qué actuó de esa manera el Instituto Electoral del Estado? Porque tiene facultades para ello, y porque además fue consecuencia de un mandamiento judicial de la Sala Regional de la Ciudad de México. ¿Y cuál fue el razonamiento? Que el Ayuntamiento de Puebla, o los municipios, pero en el caso concreto del Ayuntamiento de Puebla, no puede ser juez y parte, porque ellos eran los que organizaban, y ellos eran los que calificaban, y ellos eran los que vigilaban, y ellos eran los que contaban, y ellos eran los que escogían los funcionarios. Entonces no había autonomía y no había certeza, y el riesgo de que hubiera distorsiones al sistema electoral pues es muy grande, como sucedió. Entonces lo que hace es, estás haciendo mal las cosas, ayuntamiento,
lo tiene que hacer un órgano independiente en donde se establezcan las figuras y los elementos de una elección con todos los elementos constitucionales. El problema es que todavía se mantiene la ley orgánica municipal, que la elección de las juntas auxiliares las debe de llevar a cabo el ayuntamiento. Ya hemos comentado todos los magistrados que se debe de sacar de la ley orgánica municipal esos procesos electivos y deben de incorporarse al Código Electoral del Estado. Son procesos electivos con todas las características y deben de aplicarse los mismos elementos de carácter constitucional, convencional, electoral, en ese sentido. Entonces el Instituto actúa en consecuencia y advierte que en las elecciones previas, históricamente hablando, el ayuntamiento venía haciendo mal su trabajo. Porque tradicionalmente solamente se incluían 26 secciones electorales en esa comunidad. 26 secciones electorales que se ponían solamente en una zona de la circunscripción de la demarcación electoral. Pero el resto pues, fue creciendo también con el tiempo y fue poblándose y los habitantes estuvieron, ya se concentran más, crece la población y se hace necesario que también se incluyan en esta oportunidad para poder elegir a sus representantes. Y entonces el instituto, contrario a lo que dice la parte actora, sí se allegó de una gran cantidad de elementos para poder tomar esa determinación. Hizo consultas al INE, al propio ayuntamiento, pero son consultas que no necesariamente son vinculatorias, o sea, son referencias que ellos toman para poder hacer su razonamiento y tomar su determinación. Tal es así que el Ayuntamiento de Puebla decía que solamente deberían de incluirse las 26 secciones electorales tradicionales y que no deberían de incluirse las otras. Y el actor toma como base que hay una contradicción entre lo que determinan dos instancias municipales, porque una dice que deben ser 26, otra 34, finalmente fueron 55, ¿no? Y pues él dice que hay una falta de certeza y además de exhaustividad, y no consideramos nosotros que eso sea adecuado, creemos que es inexacto, porque además el instituto también consultó a otras instancias. El actor dice, la parte actora dice que no se consultó a la tesorería municipal, que es la instancia, como es la recaudatoria, pues puede tener la relación de quienes se encuentran en la demarcación territorial, pero se olvida de una cosa: nosotros pagamos impuestos, ya lo comentamos, entonces no puede tener una relación adecuada y confiable en ese sentido. Nada más hay que revisar cuánto hay de retrasos, recargos en el tema del predial, ¿no? Entonces, por ahí. Pero hay otra cosa: el instituto consultó a la dirección de catastro y resulta que la dirección de catastro forma parte de la estructura de la tesorería municipal. Entonces es una instancia de la propia tesorería municipal y además tiene todas las condiciones para poder decirnos cuáles son los límites de la demarcación de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Y sí es cierto, cuando nosotros examinamos, porque fue un trabajo muy exhaustivo, minucioso de la ponencia y de todos los integrantes del tribunal, la revisión también, cuando nosotros examinamos el mapa, que lo fuimos haciendo más grande a través de los PUS, que son los planos urbanos seccionales, determinamos, o sea, nos dimos cuenta que la línea, pues si la ve uno de lejos, resulta clara y además pudiera ser confusa, pero conforme le va ampliando, sale prácticamente con los milímetros, ¿no?, de qué pedacito de calle pertenece o no pertenece a la demarcación electoral. Entonces sí nos dimos cuenta que había colonias que no estaban completas dentro de la demarcación electoral. Parte estaba dentro, parte estaba afuera, pero solamente de acuerdo a lo que examinamos en las constancias del instituto, se incluye en las secciones que tienen derecho a votar según ellos una lista de ciudadanos de los que viven dentro. Habrá que esperar, a mí me parece, a que pase la elección y dependiendo del resultado de la elección, si hay una diferencia que considere
eventualmente que otros ciudadanos que no tenían derecho a votar votaron, pues entonces ya lo tendrá que hacer valer. Pero una deficiencia de la impugnación, y lo digo con respeto, me parece desde mi punto de vista, es que no especificó cuáles o cuántos ciudadanos son los que estarían votando o tendrían la posibilidad de votar en la demarcación territorial de Ignacio Zaragoza y que no tuvieran derecho a ello por vivir fuera de la misma. Entonces ese es el problema. Y el otro tema, el otro escenario que también se analizó, es que tres secciones que tradicionalmente no estaban dentro de la demarcación territorial de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza están compuestas por un número determinado de ciudadanos que sí viven dentro de la demarcación y el resto están fuera, la gran mayoría están fuera. Me estoy refiriendo concretamente a las secciones 1554, 1569 y 1595. En cada una de ellas se determinó que toda la sección iría a votar, o sea, para que se hicieran 55 secciones. Pero el tema es que en cada una de ellas solamente va a votar un número determinado de ciudadanos, o tiene la posibilidad de hacerlo, que viven dentro de la demarcación. Son 150, 132 y 34 ciudadanos. Habrá que revisar, y bueno, los actores tendrán que revisar en su momento los listados nominales para poder determinar si en esos listados nominales estas personas viven allí o no viven allí. Hay un tema, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero hay muchas posibilidades. Las credenciales del elector pueden o pueden no traer ya el domicilio, pero lo que sí son traen las secciones. Entonces ese va a ser un reto para esta elección, pero no podemos decidir sobre una posibilidad en estos momentos. Yo creo que el Instituto Electoral del Estado, a través de todo este trabajo, lo que hizo fue maximizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos y de la mayor cantidad de ciudadanos que tienen derecho a votar porque están dentro de la demarcación de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, para que participen y para que elijan a sus representantes. Y en tal sentido es porque por lo que nosotros estamos, después del análisis realizado, proponiendo que se declaren infundados los agravios hechos valer por la parte actora en todos y cada uno de los expedientes que fueron analizados en ese sentido. No sé si hay algún comentario, magistrada, si quiere por escrito, magistrado. No. Pues, de no ser así, por favor, secretario general, tome la votación. Magistrado Ricardo Rodríguez Perdón. A favor de los diputados. Magistrada Norma Angélica Sandoval. Con todos los presentes. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. Con mis proyectos, por favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 132 de esta anualidad, se resuelve. Primero, es fundado el agravio hecho valer por la parte actora relativo a la omisión de la autoridad de darle contestación fundada y motivada a sus escritos de solicitud de transferencia directa de recursos económicos de diferentes partidas presupuestales federales, estatales o especiales en términos de lo asentado en el punto 1 del considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, se declara infundado el agravio señalado por el promovente relativo a la solicitud al ayuntamiento del municipio, solicitudes al ayuntamiento del municipio de Tlatlauquitepec para que se realicen las transferencias económicas directas de los recursos de las diferentes partidas federales, estatales o especiales, conforme a lo razonado en el punto 2 del considerando séptimo del presente fallo. Tercero, se vincula al Honorable Congreso del Estado de Puebla y al Ayuntamiento del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, para que en el marco de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales y en breve término realicen las modificaciones, adiciones y en general las reformas necesarias y conducentes a la Ley Orgánica Municipal y al Reglamento Interno de ese Ayuntamiento, a fin de establecer, determinar y acotar claramente las atribuciones, funciones, competencias, facultades y obligaciones de los inspectores municipales en términos de lo exprimido en la parte final del último considerando de esta resolución. Respecto de los recursos de apelación identificados con los números 160 al 178
todos del 2019, se resuelven. Primero, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución, se decreta la acumulación de los expedientes 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 178 al 160 de 2019. Segundo, se declaran infundados los agravios expresados por las partes en términos del considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se confirma en lo que fue materia de la impugnación el acuerdo del Consejo General identificado con la clave CG diagonal AC-039 de 2019. Secretaria Instructora María Ana Pérez Rojas, por favor, denos cuenta con los dos primeros proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval Santos. Buenas noches, señora magistrada, magistrados, con su autorización. Doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de las apelaciones 140 y 141 de 2019, promovidas por Francisco Javier Jiménez Huerta y Leobardo Soto Martínez, respectivamente, en su carácter de militantes del Partido Revolucionario Institucional en contra de los acuerdos dictados por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del citado Instituto Político, en los cuales determinó tener por no contestadas las denuncias en contra de los referidos actores en virtud de no haber acreditado su personería. Al respecto, la ponente advirtió que en ambos asuntos la autoridad responsable hizo valer la causal de improcedencia relativa al incumplimiento del requisito de definitividad en virtud de que, a su juicio, previo a acudir a la instancia jurisdiccional, los actores debieron adoptar la instancia intrapartidista. No obstante lo anterior, dentro del proyecto que se somete a su consideración, con apoyo a la jurisprudencia 4/2003 de Rudo, medios de defensa internos de los partidos políticos se deben adoptar para cumplir el principio de definitividad, se razona que este requisito es aplicable siempre y cuando los medios de defensa intrapartidistas resulten formal y materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos, situación que no acontece en especie, en virtud de que, a pesar de que dentro de la normativa del PRI se prevé la existencia de un medio de impugnación denominado Juicio para la Protección de los Derechos Partidistas del Militante, este se resuelve en única instancia por la Comisión Nacional de Justicia, órgano que, al haber ejercido de manera previa su facultad de atracción para conocer de ambos asuntos, emitió entonces los acuerdos que ahora se impugnan, por lo que, de conocer de las presentes apelaciones, dicha Comisión Nacional se constituiría en juez y parte. De ahí que se proponga tener por colmado el principio de definitividad y, en consecuencia, se actualice la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto. Por cuanto hace el estudio de fondo, los incoantes en sus respectivos medios de impugnación se quejan de que los acuerdos impugnados son ilegales, puesto que la responsable impuso mayores requisitos que los establecidos en el artículo 135 de la legislación partidaria, en el que no se establece requisito alguno para la contestación de las denuncias instauradas en contra de los militantes del PRI. Ahora bien, del análisis que hizo la ponente a los acuerdos impugnados, se desprende que estos se emitieron con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción cuarta y 72 del Código de Justicia Partidaria, mismos que establecen lo relativo a requisitos para la presentación de medios de impugnación y para acreditar la personería, no así para la contestación de denuncias incoadas dentro de los procedimientos sancionadores. Por tanto, la ponencia concluye que el acuerdo impugnado carece de una adecuada fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable perdió de vista que la personería es la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria. En consecuencia, toda vez que en cada uno de los casos las denuncias se instaron en contra de los actores y estos, en carácter de personas físicas y por su propio derecho, acudieron a dar contestación a la misma, resultó inconcluso que se tuviera por actualizado su legitimación e interés jurídico para el efecto de poder intervenir en el mismo, sin que fuera necesaria la presentación de documento alguno en que se hiciera constar su personería.
De ahí que se proponga declarar como ilegal el actuar de la responsable en virtud de que con ello violenta el principio de contradicción en perjuicio de los actores al imponerles una carga procesal que no se encontraba establecida en la normatividad partidista, y por otro lado se proponga declarar como fundado el agravo comento. Establecido lo anterior, lo procedente sería revocar el acuerdo impugnado dejando sin efectos todos aquellos actos procesales ocurridos con posterioridad a este. En tal sentido, se propone ordenar a la autoridad responsable para que dentro del término de 5 días hábiles emita un nuevo acuerdo mediante el cual tenga por admitida la contestación de la denuncia correspondiente y por acreditado el carácter con el que los ciudadanos Francisco Javier Jiménez Huerta y Leobardo Soto Martínez se ostentan a hacer valer sus excepciones en el medio de impugnación intrapartidista, debiendo señalar nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Y en segundo término, notifique personalmente a los actores el proveído anteriormente referido. Hecho lo anterior, se propone que la autoridad responsable remita en copias certificadas el acuerdo señalado en el párrafo anterior y en los términos precisados, así como las cédulas de notificación respectivas, dentro de los 2 días hábiles siguientes a que ello ocurra. Es la cuenta, señores magistrados. Muy bien. Muchas gracias, magistrado. Yo soy igual, sí. Perdón, pero por la magistrada. Perdón, es que este tipo de asuntos no puede dejarse de comentar, porque es uno de los elementos más importantes que tenemos dentro de nuestro sistema democrático, que siempre hasta 2007 fue la única vía para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener un cauce que les permitiera acceder al poder a través de obtener cargos, o por lo menos candidaturas de cargos de representación popular, pues fueron los partidos políticos. Y es evidente que en el caso concreto de la autoridad responsable, que es el Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Justicia Partidaria, sabemos todos, durante muchos años, ejerció una representación partidista prácticamente hegemónica y tuvo sus épocas interesantes y otras no tanto. Y se van formando otros partidos políticos, otras opciones políticas en esta gran diversidad que tenemos y que es parte de la riqueza de nuestro país. Sin embargo, la forma en la que actúan los partidos políticos en los últimos años, en este proceso evolutivo, se ha venido cambiando para bien de los ciudadanos y las ciudadanas. Porque lo que le da sustento a un partido político, sea cual sea su denominación, es precisamente su base militante. Hay otros elementos adicionales, está la parte ideológica, cuestión que habría que revisar, por lo menos desde el punto de vista académico nosotros, no podemos hacerlo de otra manera, pero muchos han analizado, muchos académicos lo han hecho también, y han considerado que se ha perdido también lo que es la esencia ideológica. Entonces ya no existe ese incentivo, o por lo menos ha disminuido de manera muy importante. El otro es poder distribuir no solamente la carga de trabajo, las responsabilidades de operación de los partidos políticos, sino también distribuir las oportunidades de poder acceder al poder a través de representaciones para cargos de elección popular y de los cargos de las dirigencias. Y este es el tema en la crítica a este asunto, porque ciertamente los partidos también han transitado por una época que ya no es un partido de masas, ¿no? de grandes mayorías, sino que ahora se convierten en partidos de élite, élites, pues, es decir, no me gusta la palabra, pero de las dirigencias, no sé de las oligarquías, ¿verdad? Pero de las propias dirigencias. Un pequeño grupo de dirigentes son los que acaparan prácticamente todo el poder. Y la militancia,
los simpatizantes, los afiliados, es decir, los que le dan soporte real a un partido político, prácticamente queda relegada a acudir a los actos de carácter masivo para poder aplaudir y dar una imagen específica. Pero una imagen que cuando llegan las elecciones populares, pues resulta que es una imagen falsa. Y de repente vemos los actos partidistas de dirigencias llenos de militancias y de simpatizantes, y cuando llegan las elecciones, pues los resultados electorales no son los que todo el mundo esperaba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los partidos políticos? Lo que está pasando es que han perdido el respeto a la militancia. Ahora, no estamos diciendo tampoco, mucho menos, porque no estamos decidiendo en ese sentido, que hay algunos militantes, o simpatizantes o afiliados, pues, no cometan actos irregulares o de deslealtades a sus propios partidos políticos, a su ideología y a sus documentos básicos. Por supuesto que puede ser, y además tendría derecho todo el mundo a hacerlo, porque es una decisión con base en la libertad de cada uno de nosotros. Si esa es su formación y esa es su decisión, pues está bien. Y también hay procedimientos claros que han establecido los partidos políticos, no solamente todos, y además están obligados, para poder maximizar los incentivos positivos, pero para poder también sancionar las conductas desleales y irresponsables de traición, inclusive de sus propios militantes, si es que se acreditan. Pero eso no puede ser por automático. Se debe de llevar a cabo a través de un proceso con todas las características del debido proceso, porque todos tenemos derecho bajo la figura, bajo el principio de la presunción de inocencia. Entonces, se tienen que demostrar esas imputaciones. En el caso concreto, el Partido Revolucionario Institucional presenta una demanda, pues, ante la Comisión de Justicia Partidaria para un procedimiento de expulsión de militancias, de 2 militantes, por considerar que al haber apoyado otras instancias políticas había violentado lo que determinó su estatuto y podía actualizarse la figura de la expulsión. Más allá de si esto es así o no es así, el tema es que el PRI notifica a ellos, a estos 2 que ahora son los actores, y dicen: te voy a expulsar de la militancia. Contestan tantos días, te entregan la demanda. Y cuando ellos llegan a contestar ante el partido, ante la Comisión de Justicia Partidaria, dicen: no estás acreditando tu personalidad o tu personalidad como militante, independientemente de la carga adicional que se les estuviera imponiendo a estos 2 actores ahora. Es una aberración no solamente jurídica o procesal, es una aberración para la lógica. Si yo te voy a expulsar o te pretendo expulsar como militante, ¿para qué te pido que me acredites tu militancia? Y si no me la acreditas, entonces no te voy a dar la oportunidad de que me contestes. Y al no darte la oportunidad de que me contestes, pues no puedes defenderte y no puedes aportar pruebas en tu defensa o alegar en ese sentido. Y te vas a violar la violencia. Claramente, no se están siguiendo las reglas del debido proceso. Entonces tampoco nosotros podemos, en términos del proyecto, determinar que la Comisión de Justicia Partidaria, en respeto a la autonomía partidista, vuelva a conocer de ese tema si ya observamos que hay una violación en ese sentido, ¿no? Y volverlo a mandar a ellos, pues, va a ser exactamente lo mismo, y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces eso no es lo correcto, y por eso me parece que es acertado el tema propuesto por el proyecto, para que nosotros determinemos que se respete el debido proceso. No estamos determinando si se deba o no se deba expulsar a estos 2 personajes, a estas 2 personas, sino que se retrotraiga todo el estado en que se encontraba antes de la violación procesal, para que admitan los escritos de contestación y también se les dé la oportunidad de presentar pruebas en su descargo, de alegar lo que a su interés convenga, y después de llevarse a cabo todo el procedimiento que la propia normativa interna del Partido Revolucionario Institucional establece para estos casos, que haya una resolución. Y todavía habrá la oportunidad de que se pueda impugnar esa resolución, pero no es el caso concreto.
sino simplemente estamos protegiendo lo que es un debido proceso. Un debido proceso que no solamente tiene que llevar a cabo el PRI, sino tiene que llevar a cabo todos los partidos políticos. Y si me apuran, todos tenemos que seguirnos a esos elementos que son el marco del derecho. Y esto tiene un antecedente muy claro. Antes de 2007 hubo un problema en lo que antes era, bueno, ahora todavía existe, el PRD. En esa época militaba ahora diputado Pablo Gómez, un hombre brillante, muy combativo, y en las discusiones por una controversia en la que se cuestionaban precisamente los procedimientos internos con relación de la dirigencia, la militancia, el propio diputado Pablo Gómez cuestionaba duramente al entonces Tribunal Federal Electoral en el sentido de que había que respetar las decisiones de los partidos internas de los partidos políticos y que los órganos jurisdiccionales no deberíamos de intervenir o no deberían de intervenir en la vida interna de los partidos políticos por respeto a esa autonomía. Sí, hay autonomía, tienen su normativa interna, pero eso no les excluye de que deban de cumplir con el Estado de Derecho, que además es universal porque los derechos políticos son electorales, son universales, son derechos humanos. Entonces, son aplicables siempre y no pueden ni dividirse, siempre son progresivos, no pueden ser regresivos, son interdependientes unos con otros, entonces tienen una integralidad y además son transversales, tienen que aplicarse por todos lados. Entonces no es posible que se aparten partidos políticos, cualquiera que sea, de lo que es el orden jurídico que nos permite el desarrollo armónico en el tema democrático. Por eso yo correspondientes son acertados y yo en esos términos apoyaría estos proyectos y votaría que votaría a favor de los mismos. Parcera, no sé si no hay mayores. Sí, Parcera, con mucho gusto. Efectivamente, una gran provocación para hablar. Pero va a ser muy precisa. Y el punto tiene que ver con la personería, porque la personería es la representación que ostentan sobre él. Y en el caso concreto, los dos actores eran denunciados en lo personal, no en representación de nadie. Entonces, exigirles que acreditaran que representaban a alguien era absurdo. Entonces, y el tema con el que nos dieron cuenta, la autoridad responsable nos dice, no puedes conocer tribunal porque hay otra instancia. Y aquí más bien tiene que ver con lo que dijo Mariana en la cuenta. Ya ejerciste tu facultad de atracción, eres el máximo órgano en el partido, no puedes tú volver a conocer. Y entonces tiene que ser un órgano de control como este tribunal el que resuelva o dirima esta controversia. Y por eso es que la propuesta en primer lugar es que seamos competentes para resolver. Y en un segundo momento, bueno, todos los argumentos que emitió el presidente, más estos mínimos que me puedo hablar, pues obviamente robustecen el hecho de que es excesivo pedirle a alguien que demuestre una representación que no tiene y que no fue denunciado como representante de nadie, fue denunciado en lo personal. En consecuencia, incluso hay una parte del proyecto, del expediente, donde la autoridad responsable se queja de que no acredita que físicamente él haya presentado la contestación. Cuando, perdón, pero en derecho todos sabemos que los clientes no van a presentar sus promociones. Las asignan, nos facultan a los abogados, pero no necesariamente físicamente tienen que ir a presentarla. Y en el caso del partido político, incluso dejé entrever que no había una absoluta certeza de que físicamente los dos hubieran ido a presentar su contestación. Cuando no era una diligencia, solamente era la presentación de la contestación. Entonces, bueno, efectivamente respecto a la vida interna de los partidos, sí, pero siempre y cuando se respeten los cauces y se respeten los principios de los derechos humanos. Gracias. Pues si no hay mayores intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación de estos dos proyectos.
Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor de los dos proyectos. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. A favor. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número con la clave TEP-A-140-2019 se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio identificado en el capítulo 5. No, estamos en el perdón. Sí. Primero, se declara fundado el agravio identificado en el capítulo correspondiente en términos de considerando quinto rector de esta sentencia. Segundo, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. Respecto del recurso de apelación, con el número 141-2019 se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio identificado en el capítulo correspondiente en términos de considerando quinto rector de esta sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. Por favor, Mariana, damos cuenta con los otros dos asuntos restantes de la ponencia de la magistrada Norma Angélica Sandoval. Con su permiso. Ahora doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de las apelaciones 142 y 143 de 2019, promovidas por Leobardo Soto Martínez y Francisco Javier Jiménez Huerta, respectivamente, en su carácter de militantes del Partido Revolucionario Institucional en contra de los acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del citado Instituto Político, mediante los cuales requirió a los actores para que dentro del término de 24 horas acreditaran su personería, un documento que asiente mediante la exhibición de documentos que en original de copia certificada justificara la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no formulados sus alegatos dentro de los mismos procedimientos sancionadores señalados en la cuenta anterior. En el proyecto que se somete a su consideración, la ponente advierte que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada por las razones que a continuación se exponen. Es un hecho notorio que en la presente sesión de pleno de este Tribunal Electoral, en uso de la facultad de sus facultades potestativas que la ley les otorga para dirimir las contiendas judiciales, dictó sentencia en los asuntos identificados con las claves TEPA 140/2019 y TEPA 141/2019, en los cuales se revocaron los acuerdos dictados dentro de los mismos expedientes intrapartidistas que ahora se estudian, en los que la Comisión de Justicia determinó tener por no contestada la denuncia en contra de los actores en virtud de no haber acreditado su personería, y se dejaron sin efectos todos aquellos actos procesales ocurridos a partir de este. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal Electoral ordenó a la autoridad responsable a que tuviera por admitida la contestación de la denuncia y por acreditar el carácter con el que los actores ostentaron a hacer valer sus excepciones en los respectivos medios de impugnación intrapartidista, debiendo señalar a su vez una nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En las relatadas condiciones, es indubitable que esta autoridad jurisdiccional ya se pronunció en el sentido de que no es necesario que la autoridad responsable requiera a los actores a efecto de que presentaran un documento para tener por acreditada su personería y dejando sin efectos todos los actos ocurridos con posterioridad a este, ordenando reponer a su vez la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En consecuencia, con fundamento no dispuesto por los artículos 369, fracción octava, y 372, fracción tercera del CIPEP, la ponente propone sobreseer los presentes asuntos al haberse actualizado la eficacia refleja de la cosa juzgada. Es la condición de magistrados. Gracias, Mariana. Magistrados, ¿hay alguna intervención? Por favor, la votación. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor de los dos proyectos. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia De la Rivera. misma forma que el magistrado. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con los proyectos. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, respecto de los recursos de apelación identificados con la clave TEP-142 y el 143 de 2019, se resuelve. Único, se sobresee en cada uno de ellos, se sobresee
los presentes asuntos por las consideraciones vertidas en el considerando segundo de cada una de las resoluciones. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19 horas con 44 minutos del día en que se actúa, será por terminada esta sesión. Buenas tardes.